Continuamos con la carta a los Romanos, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 9 al 12. Romanos 4, de 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hasta aquí el pasaje. Señor, una vez más, te damos gracias por poder estar aquí disfrutando este tiempo. Gracias por haber podido alabarte como iglesia, como cuerpo. Señor, ahora queremos rogarte una vez más que nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, iluminándonos, Señor, para que podamos comprender correctamente tu palabra. Pedimos, Señor, que también de la misma forma, Señor, tú bendigas, Señor, a las maestras y a los niños en su clase. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraham no fue declarado justo por la circuncisión. Abraham no fue declarado justo por la circuncisión, y eso es lo que justamente Pablo está usa todos estos versículos para fundamentar, para argumentar que esto fue así. Abraham no fue declarado justo por la circuncisión. Y es lo que vamos a estar también profundizando esta mañana, de acuerdo a los versículos que hemos dado lectura. La semana pasada decíamos que la bendición suprema es haber sido declarados justos. Y Abraham fue declarado justo, y fue una tremenda bendición para Abraham. Y es una tremenda bendición para nosotros. Pero también tenemos que entender que no somos declarados justos por algo físico, por algo que nosotros hayamos podido hacer, por algún rito, por alguna ceremonia, no. Hemos estado estudiando ya por varios domingos, como bien lo expresa la carta a los Romanos, y este justamente es el ejemplo de Abraham, que es por la fe, nada más que por la fe, solo por fe. Pablo es como que se anticipa a preguntas futuras que harían los judíos. Por eso él dice, si Abraham fuese justificado por su fe solamente, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y por ende a todos sus descendientes? La mayoría de los judíos en tiempo del Nuevo Testamento estaban totalmente convencidos de que la circuncisión no era solamente la marca única y exclusiva que los separaba de las demás naciones, de los demás hombres, que ellos eran un pueblo escogido de Dios. Y no solamente eso, sino que también era el medio por el cual ellos llegaban a ser aceptables para Dios. Eso es lo que ellos creían, la mayoría de los judíos. Es más, hay distintos escritos que afirman esto, que ellos creían, y entre ellos, algunos de esos decían, esta ley es para todas las generaciones, para siempre. Y no hay circuncisión del tiempo, ni puede pasar un solo día después de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Y todo aquel que nace, la carne de cuyo prepucio no sea circuncidada en el 8º día, no pertenece a los hijos del pacto que el Señor hizo con Abraham, porque pertenece a los hijos de destrucción. Ni queda en él alguna señal en el que de que le pertenece al Señor, sino que está destinado a ser destruido y cortado de la tierra. Eso es lo que sostenían y enseñaban muchos. A tal punto de que muchos rabinos decían que ninguna persona circuncidada podía ingresar al infierno. Y otros afirmaban que Dios había jurado a Abraham
que ninguno que fuese circuncidado debía ser enviado al infierno. Hasta ese punto. Como para que nosotros podamos tener una idea más o menos aproximada de lo que realmente ellos creían. Tales creencias eran sostenidas con tanta firmeza en el judaísmo que muchas de ellas fueron introducidas en el cristianismo, en la iglesia primitiva. La circuncisión y la observancia de la ley de Moisés se convirtieron en uno de los asuntos tan predominantes que tuvo que convocarse un concilio especial de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para arreglar este problema, a tal punto. La decisión, obviamente, unánime, expresada en una de las cartas enviadas a todas las iglesias, era de la obediencia a los rituales mosaicos, incluyendo la circuncisión. No era necesaria para la salvación. Eso lo pueden leer con total detenimiento en Hechos 15. Por eso se tuvo que reunir, por eso tuvo que haber convocarse un concilio para determinar de que la obediencia a los rituales mosaicos no te hacía eso, no te hacía una persona salva. Eso no gravitaba en tu salvación. No tenía ningún tipo de participación en cuanto a la salvación. Pablo, habiendo salido de un trasfondo muy legalista, como nos expresa Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo le reveló a él, así como al resto de los ancianos en el concilio de Jerusalén, lo que él había reconocido, que ni la circuncisión, ni cualquier otra ceremonia, ningún acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera podido ser ordenado, podía ayudar o aportar algo para traer salvación. Nada en absoluto. Ni ceremonia, acto humano, nada. La circuncisión nunca había salvado, que ya lo hemos estudiado y lo vamos a leer ahora, nunca había salvado ni siquiera a un solo judío. Y tampoco podía salvar a ningún gentil. Ni un gentil. Y fíjense lo que dice Romanos 2, versículo 25. Romanos 2, 25 en adelante dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Claramente, ya Pablo lo había especificado, lo había dado a conocer en capítulos anteriores, y nosotros también ya lo hemos estudiado, dejando bien en claro de que nada tenía que ver la circuncisión, lo que podía hacerse en la carne, lo que dependía de digamos, algo que estaba al alcance nuestro, al alcance de ellos, en este caso. Nada podía, ayudar o aportar algo para ser salvo. Ni a judío, ni a gentil, a nadie, en absoluto. También Pablo da una advertencia bastante contundente a los cristianos allí fíjense, en Filipenses 3. Versículo 2, Filipenses 3:2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y también si nos fijamos en Gálatas, también advierte de los hermanos de lo mismo. Gálatas 5, del 1 al 4 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo, al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De nada sirve el circuncidarse exteriormente, en la carne. Eso no te aporta nada para la salvación. No les aportaba nada, pero ellos creían hasta ese punto de que toda persona, todo hombre circuncidado no tocaba el infierno, no llegaba al infierno. Es más, como que Dios había jurado a Abraham que él estaba a la puerta del infierno y que él decía, vos estás circuncidado, vos no entrás. Vos tenés la salvación asegurada. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas sido en tu vida física. Vos al infierno no entrás. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra obra humana está anulando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona, no importa si es judío o no es judío, si es gentil o no, no importa. Cualquier persona que cree que por lo que ha podido llegar a ser, o porque Dios quiso tener misericordia se puso los ojos en esa persona, puso los ojos en vos, es porque por algún tipo de mérito humano, lo que estás diciendo en otras palabras es que de nada, en vano murió Cristo. Anulás la obra redentora de Cristo en la cruz. No fue suficiente, no fue completa. Justamente, no fue suficiente. O sea, necesitamos la obra de Cristo en la cruz, más lo que vos pudiste hacer, o más lo que Dios vio en vos. Ciertas condiciones que no la vio en otra persona, y entonces, bueno, la obra de Cristo más lo que vio en vos, te hace una persona salva. Nada que ver. Y en Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Y eso es lo que realmente nosotros, por la gracia de Dios, conocemos, estamos convencidos de eso, y es lo que estamos convencidos porque lo enseña la Biblia, porque Dios claramente lo dice en su palabra. Los judaizantes, de aquel momento, afirmaban que un cristiano, ya sea gentil o judío, tenía el deber de guardar la ley de Moisés para poder llegar a ser salvo. Eso es lo que afirmaban ellos. Y obviamente, como dije recién, eso van a la cruz de Cristo. Anulaba la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero lamentablemente eso se fue infiltrando en la iglesia. Y es por eso que Pablo, como leíamos en Filipenses y también en Gálatas, da estas advertencias contundentes, fuertes, pero necesarias. Y así que fue esto, para aquel momento fue una gran amenaza para la iglesia primitiva, porque ellos querían agradar en la carne. Ellos depositaban su confianza en lo que ellos pudieron hacer, pudieron llevar a cabo, para agradar a Dios, para que Dios los tuviera en cuenta y así los salvara, y así les diera la seguridad de salvación. En otras palabras, muchos de los judaizantes eran hipócritas en cuanto a la circuncisión, porque la utilizaban como un medio para escapar de la persecución a manos de sus mismos compatriotas, los judíos. Obviamente, no estaban actuando limpiamente. Pero vamos a ver ahora, a través de lo que la Biblia nos enseña, su palabra, como dice Pablo, que escrito está. Vamos a ir considerando algunos pasajes del Antiguo Testamento, principalmente Génesis, de cómo el apóstol deja bien en claro que Abraham fue declarado justo precisamente no por la circuncisión. No por la circuncisión. Ahí vamos a Génesis 17, en principio. Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ahí Génesis deja bien en claro que el acto de la circuncisión fue una marca dada por Dios de su pacto con Abraham y sus descendientes, los judíos. Era sobre esa base que los rabinos, los judaizantes y la mayoría de todos ellos creían que la obediencia a ese rito era el medio de agradar a Dios y llegar a ser declarados justos delante de Él. Es por eso mismo que Pablo usa este mismo pasaje para demostrar que es todo lo contrario. Abraham no fue declarado justo delante de Dios por la circuncisión, sino que le fue dado el mandato de la circuncisión después de que Dios ya lo había declarado justo. Por eso Pablo empieza preguntando, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y vamos a considerar algunos pasajes. Y antes, quiero decir también que muchos protestantes, muchos grupos, se aferraban a estas doctrinas, creyendo que aún el bautismo introducía a una persona en este nuevo pacto. Más allá de cualquier conocimiento o cualquier fe que profesase. También el bautismo de infantes. También ellos pensaban que al igual que un adulto que se bautizaba, que profesaba tener fe, bueno, de la misma forma lo hacía una persona salva. Ya lo que humanamente se podía hacer, como un bautismo, a un bebé, no importa, era salvo. La verdad es que tales doctrinas son formas de magia en la que ni el recipiente ni el resultado deseado necesitan ejercer una participación en el ritual. ¿Qué participación puede tener un bebé en el bautismo? Ninguna. Y ellos creían que por el solo hecho de llevar a cabo ese rito, ahí radicaba, digamos, la magia del poder en salvar a esta persona. Que Dios lo hacía así, de esa forma. Y de la misma forma, los judíos de aquel momento, en tiempos de Pablo, a los cuales Pablo le está escribiendo, atribuían a la circuncisión ese poder dado por Dios, esa señal hecha en la carne, como justificación. Te declaraba justo. Ya eras superior a los demás. Ya pertenecía obviamente al pueblo escogido de Dios. Tu padre se llamaba Abraham. Y todo porque habían tenido la señal de la circuncisión. Por esa razón, Pablo continúa usando a Abraham y respondiendo a estas posibles preguntas que ellos estarían, sin lugar a duda, haciéndose posteriormente. Y por eso es que él quiere tomarse un momento de explicar por qué o cuándo Abraham fue declarado justo. Una vez circuncidado o antes de la circuncisión. Y vamos a ver un poco la cronología que nos muestra Génesis, de acuerdo a cómo fue la secuencia más o menos de cuándo fue Abraham circuncidado, etcétera, etcétera. Vamos primero a
Ahí leíamos, si están todavía en Génesis 17, versículo 23 y 25. Entonces tomó a Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces, Abraham fue circuncidado cuando tenía 99 años. Ismael, dice el texto, tenía 13 años. Pero ¿cuándo fue Abraham declarado justo delante de Dios? Acompáñenme al capítulo 15, versículo 6. Y creyó, o sea, si podemos, leemos el versículo 5. Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ismael no había aún nacido, ni aún había sido concebido, según lo que podemos leer en capítulo 16, versículo del 2 al 4. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a ella, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ismael todavía no había sido concebido cuando dice el texto que dimos lectura, que creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También podemos ver que cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Fíjense en versículo 16 del capítulo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo delante de Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado. Entonces, la teoría o la doctrina de varios judíos, de los rabinos, de los judaizantes, era errónea, evidentemente, porque ellos no tenían en cuenta esto, o no querían tenerlo en cuenta. Y ellos atribuían a la circuncisión como obra necesaria para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la salvación de Dios. El hecho de que no fueran al infierno. Y dice Dios claramente que Abraham le creyó a Dios mucho antes de ser circuncidado. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo introduce en la carta a los romanos. Por eso, como también hemos citado anteriormente, una y otra vez, Pablo cita lo que ya ellos conocían muy bien, lo que escrito estaba, y lo que debían creer, y lo que debían guardar, y lo que debían obedecer. Abraham estuvo dentro del pacto de Dios y bajo su gracia mucho antes de haber sido circuncidado, mientras que Ismael, aunque fue circuncidado, nunca estuvo en el pacto. La circuncisión se convirtió en una señal de la relación de pacto entre Dios y su pueblo, pero el pacto no se estableció con base en la circuncisión. Abraham recibió por primera vez la promesa del pacto y él apenas tenía 75 años. Fíjense en capítulo 12 de Génesis. Versículo 14. No, Génesis 1.4, perdón. 12, 1 y 4. Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le había, como le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Recibe la promesa mucho antes de ser circuncidado. La Biblia lo demuestra claramente. La circuncisión no solo vino por lo menos 14 años después de que Abraham fuera declarado justo, sino también 24 años antes, 24 años después de haber entrado por primera vez en la relación de pacto con Dios. Además de eso, ya que había judíos en aquel momento, cuando Abraham fue declarado justo, él era, por así decirlo, un gentil incircunciso. Y eso yo creo que habrá sido, digamos, un argumento muy contundente que usó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para los judíos. Ellos que se jactaban tanto de la circuncisión, del judío, de esto, del otro, decirle, o sea, terminar mostrándole con la misma escritura que ellos conocían muy bien. Mira, Abraham fue declarado justo cuando era un incircunciso, cuando era un gentil. Ustedes tanto que tienen tanta fobia por los gentiles. Su padre Abraham fue declarado justo mucho antes de ser circuncidado. Y como hemos visto, cómo se crió, adorando dioses falsos, criado en ese contexto, en esa cultura familiar. La pregunta obviamente podía hacerse, ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué hizo que ese rito fuera una ley de cumplimiento obligatorio para todos los descendientes de Abraham? Primero que todo, Pablo dice, la circuncisión fue una señal. Abraham recibió la circuncisión como una señal. La circuncisión fue la marca física y racial de identidad asignada al pueblo de Dios. Incluso bajo el nuevo pacto, Pablo no tenía objeción a que un judío fuera circuncidado, siempre y cuando el acto fuera visto a la luz de esta realidad. Pablo se encargó personalmente de circuncidar a Timoteo. Apenas era mitad judío y mitad griego, digamos, por decirlo de una forma, y con el fin de que Timoteo pudiera tener una mejor oportunidad para testificar a judíos que vivían en aquella región. ¿Qué hizo? Lo circuncidó. La circuncisión también era una marca del pacto de Dios, con la cual los descendientes de Abraham quedaban apartados de manera única como su pueblo escogido. Los hebreos o judíos, como llegaron a ser conocidos durante el exilio en Babilonia, durante las amenazas en el desierto alrededor del Sinaí, la circuncisión no fue realizada por aquella generación desobediente, la cual Dios permitió que extinguiera por muerte natural antes de que su pueblo pudiera entrar en la tierra prometida. Pero cuando Dios alistó a su pueblo para entrar a la tierra, la marca de la circuncisión fue instituida nuevamente por Josué por mandato directo de Dios. Fíjense que dice Josué 5:2. Versículo 1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todo
todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Bueno, etcétera, etcétera. Dios le ordena a Josué a hacer este trabajo. En segundo lugar, la circuncisión cumplía una función como sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso, como claramente hemos visto en el libro de Génesis. En otras palabras, cada vez que se realizaba la circuncisión del pueblo de Dios, debía recordar la justicia de Dios que Abraham había recibido y que todos los demás creyentes tienen, la cual viene a través de la fe, únicamente por la fe. Totalmente aparte de la circuncisión o de cualquier ceremonia o de cualquier acto humano o señal física. Una señal, por ejemplo, como fue la circuncisión, cuando se estampa este sello que decreta o que da justamente una señal, en el sentido de la circuncisión, fue la autenticación de que las promesas del pacto de Dios se cumplirían sí o sí. Apuntaba en esa dirección al hecho de que Dios quería circuncidar, imprimir su sello de autenticación en el corazón de su pueblo y no solamente en su cuerpo. Por eso Pablo una y otra vez dice, la circuncisión que sirve es la del corazón, no es la de la carne, no es la de la carne. No pongan su confianza en que están circuncidados físicamente. Esta siempre fue la intención de Dios y los judíos debían haberla sabido mucho antes que Pablo escribiera la carta a los romanos. Por eso es que Pablo menciona y da el ejemplo y quiere exhortarlos ¿con qué? Con el ejemplo de Abraham, con la vida de Abraham. Dios dijo en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios siempre quiso, primero que todo, cortar y echar fuera el pecado que cubre nuestro corazón. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jordán, escribió Jeremías, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 4:34. También Jeremías 9:24-26, Dios dice, alábese en esto el que hubiera de alabar, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No te alabes en que vos tenés la señal en tu carne, dicho en otras palabras. Alabate si querés en que Dios tuvo misericordia de vos. Alabate si querés en que Dios te declaró justo, pero no porque halló algo bueno en vos, ni porque hiciste algo bueno tampoco. Alabá a Dios, gloriate en el Señor. Dicho en otras palabras, en palabras del Nuevo Testamento. Dice Jehová, he aquí vienen días en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas
y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Jeremías 9, 24 al 26. Lo que Dios quiere realmente, una y otra vez vemos claramente, es que lo que le importa es el corazón, es la actitud del corazón. Es que realmente le amemos de corazón, no de boca, no de forma, digamos, solamente visible en la carne, no a través de ritos, no a través de ceremonias, como hemos dicho una y otra vez, no porque por el solo hecho de llevar a cabo un acto religioso. No, Dios quiere el corazón, Dios mira el corazón y Dios quiere nuestro corazón. Por eso también, como hemos estudiado acerca del joven rico, Dios quería tener el primer lugar en su corazón. Y en su corazón estaban las riquezas, no estaba Cristo, no estaba Jesús. Cuando Jesús le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿por qué se fue triste? ¿Por qué se fue amargado? Porque él tenía su corazón ahí. Porque su Dios eran las riquezas. Dios quiere el corazón. Y sin embargo, si nos ponemos a considerar un poquito de la vida de este joven, de este hombre, era justo delante de los hombres. Era muy justo. Era una persona quizás muy respetable, porque guardaba los mandamientos de Dios. Pero eso no lo hizo una persona salva, por lo que nos cuenta el relato bíblico. Se fue triste. No estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo, por Jesús. De la misma forma, una y otra vez vemos en la Escritura que Dios claramente nos enseña que es solamente la salvación por fe, como dice Pablo a los Efesios. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios lo determinó así. No lo dispusimos nosotros, no lo dispuso un concilio de hombres nada más, sino Dios lo determinó. Y Dios lo hizo antes, y lo hizo con el padre Abraham. Fue declarado justo antes de ser circuncidado, mucho antes. Y toda persona ha sido y será salva por la fe, porque Dios quiso hacerlo así. Y como hemos dado lectura y hemos estudiado también que Dios quiere salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación de la cruz. Porque Dios determina, Dios es Dios, y Dios pone los límites y los decretos como Él quiere, por la razón misma que Él es Dios. No fue fácil cuando leía Romanos 9 hace muchos años atrás y ver que Dios dice en su palabra que yo tendré misericordia de que yo quiera tener. Claro, porque mi perspectiva o mi entender, mi óptica era humana. Y decía, ¿cómo Dios de algunos va a tener misericordia y de otros no? Yo soy hombre, no sé cómo tuvo misericordia de mí, hoy me pregunto. Y si no quiere tener a los demás, yo no soy nadie para decirle nada. Al contrario, de hecho estoy infinitamente agradecido porque quiso tener misericordia de mí. Y de mí no tendría que haber tenido misericordia, porque no lo merezco. Porque yo sí sé ciertísimamente de que era merecedor, por mi condición, de castigo eterno. Y era lo más justo que iba a recibir. Obviamente que a mi carne no le gusta eso, pero es lo que debía recibir. Por ser aborrecedor de Dios, por darle la espalda, por ser pecador, por violentar su infinita santidad una y otra vez y siempre. Y cuando pensamos o miramos desde la perspectiva divina o a través de la luz de la palabra de Dios, ya cambia la perspectiva, ya cambia el entendimiento de las cosas. Ya no cuestionamos a Dios en lo más mínimo. Ya entendemos que Dios, que Dios es soberano, que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y como veíamos la semana pasada, que Él dice que a nosotros, aún siendo viles pecadores, muertos en delitos y pecados, Él nos salvó por su gracia y misericordia, por medio de la fe, y estamos en su gran mano, en su mano todopoderosa, y nadie nos puede arrebatar, porque no existe cosa creada que nos pueda arrebatar, y nosotros podemos estar confiados, si estamos gozosos en eso. Cuando Él nos dice también ahí en Romanos 8, que si Él, lo más precioso, lo más valioso,
su unigénito Hijo, nos entregó, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Podemos estar confiados que nos dio lo más importante, pudimos solucionar lo que nosotros y nadie puede solucionar. Y nos dio, y entonces ¿cómo no vamos a tener confianza en el resto de las cosas? Que las cosas, como dice también en el Mateo 6, o sea, Dios se ocupa de dar alimento a las aves. Dios se ocupa de vestir las flores. Y por las aves, ni por las flores, ni por ningún animal, Dios a su único hijo a morir en la cruz, ni descargó su ira por eso. Pero por nosotros sí. Y entonces, para que recapacitemos y para que entendamos y para que realmente tengamos esperanza en que en Dios, nuestra confianza debe estar puesta en Dios siempre. Aun cuando las cosas no salen como nosotros queremos, deseamos. Pero en Dios siempre están bien. Dios siempre tiene buen propósito con todas las cosas. Eso también, si lo ven ahí en Génesis 50, capítulo 50, versículo 20, cuando José le dice a sus hermanos todo el mal que ellos habían hecho con José y qué hizo Dios, cómo lo encaminó. Dice la Escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él reconocía toda la maldad que habían tenido sus hermanos hacia él, todo el mal que le había ocasionado. Porque obviamente, humanamente hablando, no le había sido fácil la vida de José, gracias, en un sentido, a la maldad de sus hermanos. Pero toma parte en el asunto José ahí, no, para nada, en absoluto. Él dice: vosotros sí pensaste mal contra mí, desde un principio, cuando, si se recuerdan el relato bíblico, cuando él tenía sueños. Todo el tiempo, o sea, le cayó mal eso y después todo lo que hicieron y todo lo que tramaron y todo cómo lo vendieron, etcétera, etcétera. Primero que lo tiraron al pozo ese, primero que querían matarlo y después que lo terminaron vendiendo. Y todas las consecuencias que tuvo de acuerdo a las decisiones, a las malas decisiones, expresando su maldad, o sea, las decisiones que tomaron los hermanos fueron llevadas por la maldad de su corazón. ¿Hacia quién? Hacia la misma persona de José, su hermano. Y José, consciente totalmente de eso, dice: yo soy consciente de lo que ustedes hicieron. Yo soy consciente de todo el mal que ustedes quisieron hacerme a mí, o que hicieron tener contra mí. Pero ¿saben qué? Tengo buena noticia. Dios lo encaminó para bien. Hoy ustedes pueden seguir con vida porque Dios usó su maldad y la transformó en bien. No sé cómo hizo, pero Él lo hizo. Y dice, leíamos la semana pasada en Romanos 8:28, que así nos ocurre a nosotros. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Todas. No la mayoría. Todas. Así que eso también nos debe de alentar y reconfortar el alma cuando las cosas no salen como nosotros planificamos o deseamos, esperamos. Porque Dios tiene el control, porque todas las cosas, si realmente somos hijos de Dios, todos nos van a ayudar para el bien de Dios. No, obviamente que muchas veces queremos, digamos, usar nuestro estándar de bien, pero nuestro estándar de bien no tiene nada que ver con el bien de Dios. Pero en el bien de Dios, todas las cosas nos ayudan. Amén. Y bueno, y Pablo, a través de estas citas del Antiguo Testamento, quiere demostrar una vez más de que la salvación es únicamente por la fe. Únicamente por la fe. No pueden atribuir mérito alguno a una obra humana, a una señal en la carne, en absoluto. Y por eso que se toma el trabajo, de cierta forma, de citar lo de Abraham y de poder, como hemos leído, ver que mucho antes de ser circuncidado fue declarado justo. Abraham no fue declarado justo por la circuncisión, fue declarado justo porque Dios quiso tener misericordia de él, como también hemos leído en Génesis 6:8, pero
Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es la gracia de Dios, es por medio de la fe, no por otra cosa. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Nos dice ahí en Romanos 2, que le dimos lectura hoy, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Abraham recibió la circuncisión después de haber sido contado o declarado justo, contado como uno justo, como un justo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia, y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos. En un sentido espiritual, él es el padre tanto de gentiles, creyentes no circuncidados, como judíos creyentes que son de la circuncisión. Ambos grupos de creyentes son contados como justos. Ambos grupos son declarados justos a causa de su fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente esto reconforta nuestra alma y nos da más conocimiento acerca de tu persona. Y nos hace entender en una medida muy limitada, Señor, por producto de estar todavía pegado a nuestra vieja naturaleza, en relación con nuestra vieja naturaleza, Señor, no alcanzamos a dimensionar todas tus verdades, Señor, tan grandiosas, tan maravillosas, Señor, como dice tu misma palabra, por más que el hombre razone, quedará como abismado, Señor. Es como si se nos acalambrara, Señor, nuestra mente no nos da, no tenemos el registro suficiente, no tenemos la capacidad suficiente, Señor, para entender todo, pero gracias por lo que vamos, sí, entendiendo, Señor, lo que vamos comprendiendo cada día, Señor. Señor, porque realmente por tu gracia y misericordia nos revelas tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, como oramos siempre, nos vas iluminando, Señor, y podemos entender más de cómo es, de quién eres tú verdaderamente y conocer más a tus atributos y conocer cómo tú has determinado todas las cosas. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, a tener sed y hambre de justicia, Señor, a tener realmente pasión por estudiar tu palabra, por leerla cada día, Señor, porque necesitamos del alimento, Señor, diario, Señor, para no debilitarnos, para no flaquear, Señor, como dice el salmista, para no pecar contra ti o para pecar menos. Señor, ayúdanos y bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, esta mañana. Y, Señor, confiamos plena absolutamente en el poder de tu palabra y en el obrar de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.